En este vídeo os voy a traer un compilatorio de temas que podrían haber dado para muchos vídeos diferentes y lo voy a titular como Nutrición Deportiva, opinión sobre temas variados. Y dices, ¿y por qué no sacas vídeos de los diferentes temas? Pues porque no me apetece. O porque no me veo preparado, a lo mejor en algunas creo que no tengo los conocimientos suficientes, pero aún así creo que tengo ideas que os quiero comunicar y que quiero que estén en el canal con respecto a este tema. Estos son vídeos que estoy haciendo ahora de todo tipo de temas del canal, porque así van saliendo esos guiones o esas ideas de vídeos que se me están quedando en el limbo y de esta manera los saco y se queda en el canal. Entonces, aquí, dentro de la lista de reproducción de temas de nutrición y composición corporal y cosas por el estilo, tengo dos compilatorios. Este de ahora, que va a centrarse sobre todo en esta parte de nutrición y nutrición deportiva, sobre mi opinión sobre algunos de estos temas. Me disculpo si cometo algún error, pero es cosas del directo. No me apetece ponerme a editar los vídeos, ni tampoco me apetece ponerme a investigar para hacerlo mejor. Simplemente os quiero transferir ideas sobre estos temas que os quiero compartir. Simplemente esa es un poco la idea de este vídeo, de charlar entre colegas sobre estos temas, para que me entendáis. Y luego tengo otro que vendría a ser más centrado en la composición corporal, ¿vale? Entonces, los temas de los que os voy a hablar, no sé si haré índice o no, pero ahora os voy a comentar todos, que son unos cuantos, ¿vale? Y los voy a abordar en el orden en el que os lo voy a comentar ahora, para que lo tengáis en cuenta. Entonces, ¿de qué quiero abarcar hoy? Que si igual se me queda el vídeo extremadamente largo, igual lo divido en dos partes, pero la idea es acabarlo ahora, ¿vale? ¿Qué viene a ser? Eh, Recordar que esto son ideas de, con lo de la dieta limpia, ¿a qué te refieres? Luego otro de, ¿cómo reconocer una buena dieta? Luego, calorías versus estar nutrido. Alimentos nocivos relacionados con el sedentarismo. Valor biológico, necesidades, índice glucémico, aminoácidos esenciales, saturación de las grasas, fibra, solubilidad de las vitaminas y su importancia en la salud. Luego, buenas fuentes de macronutrientes, nutrientes, vitaminas, minerales. Luego, cuadrar macros, sí o no, pros y contras. Luego, alimentos versus suplementos. Luego, cuál es la proporción de macro y micronutrientes para tener una dieta balanceada y sana. Luego, analizando comida instantánea. Luego, dieta fitness versus rendimiento deportivo. Luego, nutrición y rendimiento deportivo. Luego, nutrición de rendimiento nociva para la salud. Luego, suplementos naturales. Luego, reto, comer fitness de manera económica. Luego, fuentes de vitaminas y minerales, luego hidratación y del deporte, luego las proteínas, hidratos de carbono, grasas y rendimiento deportivo, luego importancia del calcio, principales fuentes de calcio y suplementación y consideraciones, luego nutrición y suplementación para la competición, luego qué comer para mejorar el rendimiento siendo corredor, runner, diferentes dependiendo del impacto fisiológico. Luego, transgénicos, tipos de dietas, la dieta equilibrada, ejemplos de dietas famosas, promociones saludables de nutrientes, bebidas energéticas, grasas buenas o malas. Y por último, peligros del azúcar, peligros de la sal, productos nutricionales, alimentos concretos muy interesantes, agua, fruta, la avena, etc. Entonces, como veis, son demasiados temas, muchos de los cuales son muy técnicos, con títulos incluso muy técnicos, pero de los cuales a lo mejor solo tengo esbozos de un par de ideas, pero que os las quiero compartir igualmente, y que simplemente, no sé, no me veo capacitado para abordar estos temas en el canal de manera más profunda en un vídeo separado más técnico, ¿vale? Porque podría cometer muchos errores, así que por eso, para que queden estas ideas en el canal, por eso estoy haciendo este vídeo. Entonces, si empezamos por el primer tema, que es con lo de dieta limpia, ¿a qué me refiero? Pues con lo de, dieta limpia yo me refiero a una dieta que sus ingredientes sean buenos, que sean saludables, que tengan nutrientes suficientes, que sean adecuados. Nos, por ejemplo, creo que uno puede comer más o menos de todo, siempre y cuando optimice los ingredientes y los nutrientes que están dando sus nutrientes. Un vídeo en el que ya hablé sobre esto es en el que os hice sobre de leer etiquetas, en el que incluso os comparé, mirad, aquí hay un chocolate normal y un chocolate, bueno, un chocolate perfecto, y el chocolate normal, por ejemplo, tiene como 78 gramos de azúcar. Y el chocolate que os mostré en ese vídeo era como
no sé si 30 gramos de proteína, 0% de azúcares y cosas por el estilo. O sea, la dieta limpia sería quizás mantener una dieta variada de la que podáis comer de todo, pero que los ingredientes estén bien adaptados. Por ejemplo, yo sí sé hace muchísimo un vídeo que no salió bien del todo, que era el de la pizza fitness, ¿vale? Y tú me dirás, pero comer pizza no es limpio. Y yo te digo, bueno, si los ingredientes son, por ejemplo, arena integral. Bueno, harina integral, no arena, obviamente la arena no se come. No sé, bueno, harina integral, sal del Himalaya, aceite de oliva virgen extra, el queso es un queso light y las carnes son magras. Entonces, un mismo plato, que en principio es un plato sucio, estaría dentro de una dieta limpia. Simplemente aquí lo que habría que valorar es la proporción a nivel calórico según los objetivos que queramos. Obviamente este tipo de platos puede tener una mayor densidad calórica, entonces si lo que buscas es, por ejemplo, bajar de peso, igual podrías comerlo, pero luego tienen que darte las cuentas para que puedas bajar. No sé si me entiendes. Una hamburguesa, que es lo que está más estigmatizado, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué puede estar estigmatizado y puede ser comida sucia? Porque el queso es a lo mejor es del más grasiento que hay, la carne es una carne procesada, la, el pan, la harina del pan es pan blanco, pero si por ejemplo el pan es de centeno, la carne es magra, el queso es light, o queso muy enriquecido, un queso de los guays, no es lo mismo un queso que te otorgue 16 gramos de proteína que un queso que te dé más de 30 gramos de proteína y que tenga poca sal. O sea, la calidad de los ingredientes, si tenéis una dieta que pueda ser variada, que os guste y cosas así, con los ingredientes correctos, es a lo que me refiero con tener una dieta limpia. No es lo mismo, por ejemplo, dentro de tomar refrescos, por decirlo de alguna manera, tomarte un refresco normal que una versión cero. No es lo mismo. La versión cero hay que tener cuidado. Bueno, hay mil historias de terror con el aspartamo y cosas por el estilo, pero uno te está dando un montón de azúcar que igual no necesita tu cuerpo y el otro te está dando más o menos el mismo sabor, pero a lo mejor con casi 0 calorías. O sea, estas estrategias de optimización es a lo que me refiero con tener la dieta limpia, por decirlo de alguna manera, que sería una especie de optimización de los ingredientes de las cosas que estás comiendo y más o menos quizás intentar que todas las cosas que comas te estén aportando algún tipo de micronutriente o algún nutriente que sea necesario. O sea, de esa manera estar más óptimo, no simplemente meter volumen vacío de alimento al estómago que con poca calidad de nutrientes. No sé si me entiendes. O sea, pues por ahí va más o menos ese rollo de lo que intento comunicar con eso. Y luego, el siguiente apartado de cómo reconocer una buena dieta. Pues que esto es un vídeo que si lo hiciese por separado podría llegar a ser muy polémico. Sobre todo porque, por ejemplo, cuando entrenaba en gimnasio me vino algún caso de que le habían puesto... recuerdo un caso muy concreto, que es una chica que había ido obligada por su madre a un nutricionista que era médico, o sea, no era nutricionista, sino que era un médico que a lo mejor era un endocrino y cosas por el estilo, que su madre le tenía mucha fe, le cobraba como 70 pavos en, por darle esa dieta, por decirlo de alguna manera, y ella vio que en esencia lo que hizo fue un copia-pega y una dieta muy similar a la que a lo mejor tenía su madre, pero es que ella no es su madre. O sea, en los contextos y las personas no es diferentes. Entonces, qué es lo que yo diría como un patrón base esencial a la hora de reconocer una buena dieta? Pues que la dieta, para empezar, que esté adaptada a las características y necesidades que tiene y los gustos que tiene una persona, ¿vale? Que dentro de lo posible, obviamente, no es lo mismo, por ejemplo, una dieta centrada en objetivos que una dieta, digamos, centrada simplemente en salud. Una dieta centrada en objetivos en los que necesitas, por ejemplo, tener un déficit calórico para poder bajar de peso,
a lo mejor toca ceder más con esa parte de adaptabilidad porque a lo mejor no es viable, no es posible o es muy difícil y no es tan práctico que, que haciéndote una dieta puramente personalizada, pero con la perspectiva que os intento comunicar un poco en estas secciones del canal relacionadas con el cuerpo que viene a ser a largo plazo y salud a largo plazo, creo que una buena dieta, sobre todo centrada a largo plazo, tiene que ser completamente individualizada, tiene que estar adaptada a tus gustos y a los hábitos que suelas tener. No tiene que ser como algo invasivo que te requiera un gran esfuerzo, que no te guste comer, que estés incluso con asco a la hora de comer, de eso, pero qué maldito asco. Entonces, aquí es donde hay que diferenciar quizás un poco entre quizás una buena dieta que una dieta óptima. Quizás la dieta óptima o o más eficaz, por decirlo de alguna manera, puede ser mejor, pero no por ello igual es una buena dieta, porque creo que una buena dieta tendría que ser lo suficientemente óptima para tener los resultados esperados, pero que tenga una... Eh, ¿Cómo es que se dice? No me viene la palabra. Que te pueda retener a largo plazo sin ningún tipo de esfuerzo. Yo creo que ahí es donde la base para reconocer una buena dieta. Que se adapte a tus necesidades, que te guste, que lo puedas mantener a largo plazo, que tenga, y aquí ya juntando con lo que os he comentado en el apartado anterior, de que los ingredientes dentro de la medida de lo posible vayan siendo de cada vez mayor calidad, aunque en el contexto de la vida normal, pues los ingredientes de más calidad muchas veces son los más caros. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, de que es comer por ejemplo, huevos de gallina que sean de las gallinas que están en que ni siquiera salen al exterior, que por ejemplo las gallinas que están, por ejemplo, en exterior con campo, comiendo de manera natural, con pienso de primera calidad. De hecho, incluso había escuchado sobre cosas de los piensos y cosas por el estilo de intentar meterle incluso ácidos grasos de, y, buenos para que estén dentro de los huevos, pero que no lo hacían porque el sabor de los huevos sabría como a pescado y eso como que no gusta mucho. Entonces, fijaos cómo dentro de un mismo producto, incluso, su proceso de elaboración cambia completamente la capacidad nutricional que te está transfiriendo. No es lo mismo una cosa que otra, aunque aparentemente sea lo mismo, no es lo mismo. ¿Vale? Entonces, quizás una buena dieta sea eso, que se adapte a las necesidades que tengas diarias. O sea, si tú, por ejemplo, solo tienes 2 espacios de comida para comer en el día, ¿por qué te ponen una dieta que requiere que comas 6 veces al día? Si no puedes hacerlo. Aunque sea lo más óptimo, no está adaptado a ti, no lo vas a seguir a largo plazo porque te es imposible, no puedes, por decirlo de alguna manera. Si las propuestas de comida que te están poniendo no te gustan nada y te es un sufrimiento estar comiendo eso, no es lo más óptimo a largo plazo, porque igual solo lo aguantas un par de meses, luego cuando pasan esos meses que consigues los objetivos, a lo mejor ya sueltas las estas, pillas un rebote, vuelves a comer igual que antes, o cosas que te gustan más, y vuelves a rebotar y no sirvió de nada ese esfuerzo titánico. Debería intentarse dentro de lo posible que lo que incluya esa dieta sea como motivador para poder mantener su adherencia, esa era la palabra que no me salió antes, a largo plazo, ¿vale? Y luego, pues más o menos que la tendencia sea un poco de lo que os he comentado al principio del vídeo con respecto de hacerla cada vez más limpia. O sea, ir optimizando esos ingredientes para ir optimizando esos nutrientes que incluso con menos cantidad estemos mejor nutridos, porque aquí es donde viene el otro apartado que tengo de este vídeo, que es calorías versus estar nutrido. O sea, no lo mismo, como os estoy diciendo, porque aquí es cuando la gente se centra de que la nutrición es puramente macros, pero no lo mismo de tener alimentos con una capacidad de micronutrientes, por decirlo de alguna manera, de muy alta que muy baja. Porque
Me he expresado horrible aquí. Por este tipo de cosas es por las que no he querido hacer este vídeo en vídeos separados, porque aquí es cuando empiezo a chocar con ideas que igual no tengo muy claras del todo, pero en esencia, siguiendo, tengo que parar. Me estoy frenando aquí, disculpad. Vale, aquí creo que ya sé cómo abordarlo. No es lo mismo, por ejemplo, vivir a base de lo que una hamburguesa que tiene lo que es unos hidratos de carbono, que van a estar lo que es con el pan, una carne que es procesada, un queso y a lo mejor alguna cosa, alguna pieza de verdura. Entonces, eso está teniendo un cierto nivel de caloría, pero ¿qué tiene a nivel de micronutrientes esa hamburguesa? Cuando esa harina es procesada y a lo mejor no tiene prácticamente nada de micronutrientes, por decirlo de alguna manera, y la carne si es carne de estas procesada, incluso te puede incrementar los riesgos de tener cáncer y cosas por el estilo, y cosas así. O sea, de una caloría no es igual que otro tipo de caloría. Lo suyo es que cada caloría que te metas en el cuerpo te dé los nutrientes que estás necesitando. Paso al siguiente tema porque aquí ya me he enredado mucho, pero espero que la idea os llegue. Luego de alimentos nocivos relacionados con el sedentarismo. ¿Qué estaría pensando al poner esto? A ver qué se me ocurre. Tengo que parar otra vez. Vale, ya tengo un par de ideas de cómo abordar esta parte. Como veis, yo mismo me pongo en un aprieto con las temáticas que tenía planeadas. ¿Qué alimentos pueden ser, pueden estar relacionados con el sedentarismo que son nocivos? Suelen ser los precocinados. Y aquí es donde voy a empezar a hilar con una cosa que no estaba en el guión, bueno, con las ideas de guión, pero que leí hace poco, que era con respecto a las grasas, las grasas trans, por decirlo de alguna manera. Y ponían, por ejemplo, porque yo intentaba ver, por ejemplo, en las etiquetas de, oye, ¿y cómo sé si este producto tiene grasas trans o no? Porque las grasas trans, parece, son las que son tremendamente nocivas hasta el punto que he leído por ahí que incluso que ya las grasas saturadas que no están tan demonizadas y que no son tan nocivas, que el problema viene a ser las grasas trans. Entonces yo estaba preguntándome, oye, y dentro de las etiquetas, ¿cómo sé si un producto tiene grasas trans o no? Y parece ser que las grasas trans, lo que pasa es que al hacer una como movida química, lo que pasa, la grasa es como que pasa de ser como líquida a ser más sólida, entonces parece que se usa como para mantener los alimentos con una base más rígida, por decirlo de alguna manera. Por eso parece que se utiliza a la hora de hacer que si las mantequillas, las margarinas, si no recuerdo mal, porque como al hacer ese proceso químico como que les da forma. No sé si también se usa, por ejemplo, en las tabletas de chocolate y también, por ejemplo, al tener ese proceso químico que hace que los alimentos tengan mayor duración, o sea, tienen mayor durabilidad, estas grasas trans se utilizan también en los alimentos que son precocinados y que están como para que están hechos para que duren más tiempo y que pero ya estén hechos. Entonces, si las grasas trans son uno de los grandes problemas con respecto a la salud y están en todo este tipo de alimentos que son precocinados, por decirlo de alguna manera, porque están hechas para mantener un poco que no se ponga mal esa comida, por decirlo de alguna manera, y el sedentarismo y la comida de los sedentarios suele ser comida de, digamos, más vaga y suele tirar más de este tipo de cosas precocinadas, prehechas, que tiene este tipo de ingredientes que no son los mejores y que son nocivos para la salud, pues aquí es donde, de una manera muy improvisada y que seguramente no es por donde quería llevar este tema, se puede ver cómo los alimentos relacionados con el sedentarismo, los precocinados, son nocivos para la salud. Aunque me he sacado los argumentos de la manga, pero ahí os invito a que investiguéis un poco sobre las grasas trans porque sigo sin saber cómo diferenciar si un alimento tiene grasas trans o no. La única información que me quedó cuando investigué un poquito para ver cómo diferenciarlo es que está en todo tipo de snacks, está en la mantequilla, está que sí en la margarina, cosas por el estilo, y en todo tipo de precocinados. Entonces estimo que si este tipo de grasa se utiliza en alimentos que te ponen como,
semisaludables y que es un precocinado, pues a lo mejor está hecho en base con grasas trans. Y las cantidad de grasas trans que te ponían como que saludables o no nocivas para tener la dieta era realmente muy baja. Entonces, a lo mejor se pasa uno mucho de eso. Y también, aquí ya hablando de los aceites, ya que estoy hablando de ingredientes y cosas por el estilo, ponía que también era muy importante de que los aceites, por decirlo de alguna manera, de las fuentes, porque me dio por investigar, creo que lo que me dio por investigar fue sobre las grasas mono y poliinsaturadas y cómo saber que si las buenas, que si las malas y cosas por el estilo. No me acuerdo mucho, pero lo que sí se me quedó cuando me dio por mirar eso era que cuando tienes aceites refinados, que el término refinado era un término que puede dar a confusión, porque es un término que a lo mejor se da a entender que es como incluso positivo, porque refinado suena como, no sé, algo como mejor, pero parece que los procesos por los que pasan esos aceites refinados eh, son incluso hasta bestiales, en plan de pasan por 3 o 4 procesos, de los cuales algunos son químicos, con químicos que parece que incluso que son nocivos para la salud si los llegásemos a consumir, que luego filtran con otros procesos, no sé si por temperatura y cosas por el estilo, pero que no se llega a ir del todo, que ese aceite cuando está en un segundo o tercer proceso, parece que incluso es insípido, sabe mal y no sabe nada, o sea, que los aceites refinados y procesados tienen una historia química detrás que cuando tú lo ves es una de, ostras tú, que eso no tiene nada de buena pinta. Que lo miréis, ¿vale? Que lo miréis porque es un tanto escalofriante. Entonces, uy, llegan a casa. Que aquí siguiendo con lo de alimentos nocivos relacionados con el sedentarismo, entonces, estaríamos por un lado que quizás estas grasas trans, que el etiquetado parece que solo se pueden diferenciar a lo mejor con cosas como grasas vegetales o cosas por el estilo, o sea que las etiquetas no me vienen, las etiquetas me vienen grasas de las cuales saturadas X, monoinsaturadas, poliinsaturadas X, pero no me pone nada de información sobre cuáles son las grasas trans. No me viene en el etiquetado cuando parece que es lo más importante en este punto, pero ¿más alimentos nocivos relacionados con el sedentarismo? Pues igual todos estos alimentos nocivos están relacionados con la conservación de los propios alimentos, porque por ejemplo pueden ser alimentos que tienen alto nivel de sal, o sea, todos los que son los precocinados y cosas por el estilo suelen tener también mayor nivel de sal. Luego también puede ser, aunque también parece ser que la relación de la sal depende como de una especie de equilibrio de sodio, potasio y cosas por el estilo, que igual no es tan nociva, como pero ahí abordando quizás un poco lo que es este tema. Suelen ser con harinas refinadas, suelen a lo mejor estar refritos, y al estar refritos, este refrito al estar con ese proceso químico, esa grasa que se usa en base, igual se vuelve una grasa nociva. Entonces fijaos cómo todo lo que es este tipo de alimentación que puede llevar uno por las prisas o por la pereza, al final te está metiendo más calorías al cuerpo de las que debes y puedes estar más desnutrido que una persona que a lo mejor está comiendo mucho menos las mismas cosas pero con otros ingredientes, en plan de, en vez de hacerte unas patatas fritas y bueno, abarco desde otro punto porque aquí me estoy bloqueando. Entonces, ¿qué otro punto tengo aquí? De valor biológico, necesidades, índice glucémico, aminoácidos esenciales, saturación de las grasas, fibra, solubilidad de las vitaminas y su importancia en la salud. Una parte muy técnica y que me intimidaría muchísimo hacer un vídeo respecto a eso. Lo del valor, lo del valor biológico, aquí creo esto hace referencia con la calidad de las proteínas que uno se mete en el cuerpo. No es lo mismo, por ejemplo, una proteína de origen vegetal que una proteína de origen animal. Según tengo entendido, las mejores proteínas en orden venía a ser la de leche materna, la de los huevos y no sé si la siguiente viene a ser la proteína whey y luego ya si no sería que busquéis un poco las diferentes tablas sobre valor biológico sobre las diferentes fuentes de proteínas. Entonces, fijaos cómo... ¿Y a qué se debe esto del valor biológico? ¿Qué es lo que significa? Que
Según tengo entendido, el valor biológico viene a ser mayor porque tiene como mayor cantidad de aminoácidos esenciales, que los aminoácidos es por lo que están formadas las proteínas. Entonces, siguiendo un poco con lo que estaba comentando antes de no lo mismo calorías que estar nutrido o lo que es meter más cosas que estar nutrido es si eliges fuentes de proteínas con mayor valor biológico, en principio, aunque a una cantidad de proteínas equivalente, uno puede que te esté nutriendo más que otro porque la proporción de aminoácidos que tiene es superior y es mejor. Entonces, por ejemplo, en algunas tablas sobre cuántas proteínas meterte en la dieta, si tienes, por ejemplo, una dieta puramente vegetariana, por decirlo de alguna manera, las proporciones de proteínas en la alimentación se incrementaban. En plan de, si el máximo en algunos, que algunos dicen, estaba en 2, si las fuentes son variadas, si es puramente de vegetales, creo que había que subir a 2,2 o no sé si incluso 2,4 gramos por kilo de peso, si no recuerdo mal, eran las proporciones que solían decir. Entonces, fijaos cómo lo que es con el valor biológico de las fuentes de proteína que estáis consumiendo es importantísimo y puede marcar mucho la diferencia con respecto a este tipo de cosas. Aquí una estrategia que parece que suelen usar las personas veganas, vegetarianas, es por ejemplo juntar una legumbre con un cereal, en plan de la combinación, porque así las carencias de aminoácidos que tiene uno se compensan con el otro. La combinación que más sencilla parece ser que viene a ser las judías con el arroz, que así eh, así digamos que las carencias que tiene uno de aminoácidos esenciales se compensa con el otro. Eso para que lo tengáis en cuenta, pero también igual las cantidades que habría que consumir son muchísimo más altas que si, por ejemplo, simplemente consumes huevos o consumes carne. Habría que ver cada caso y qué proporciones tienen con respecto a eso. Luego, lo de índice glucémico. Similar, pero en vez de en proteínas, en carbohidratos. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, un alimento que te sube, que con un índice glucémico muy alto, que significa que te pega ahí un pelotazo de insulina de la hostia, y que luego vas a tener hambre a la media hora o a la una hora después de consumirlo, aquí también, relacionado con lo de alimentos nocivos relacionados con el sedentarismo. Si son alimentos que tienen un índice glucémico más alto y que te quitan y que no te sacian tanto, entonces estás con alimentos que son más nocivos, que te sacian menos y como te sacian menos vas a querer comer más porque vas a tener hambre más. En cambio, si tienes alimentos con un índice glucémico más bajo, eh, vas a comer menos, te vas a saciar más y, pues que eso, que es mejor. Aquí, por ejemplo, creo que vendría a ser cosas que no son tan refinadas. Bueno, me estoy liando mucho, paso a los siguientes temas que al final, como me quede pillado, no salen las ideas y por eso estoy sacando este vídeo así desordenado porque os quiero comentar ideas que por lo que sea me intimidaba hacer vídeos o que me daba pereza investigar para hacerlo mejor, ¿ok? Ahí me disculpáis. Luego de aminoácidos esenciales, ya más o menos lo he comentado antes con lo del valor biológico, lo de la saturación de las grasas, que abordándolo un poco con lo que ya comenté de las grasas trans y eso, que me sorprende mucho, que ya incluso están diciendo que las grasas saturadas no son realmente tan malas, sino que el verdadero demonio son las grasas trans. Entonces, em, pero hay como patrón, que es de a la hora de elegir alimentos, los que tengan menor proporción de grasas saturadas, porque antes lo relacionaban con el aumento de colesterol. Entonces, pero claro, parece que aquí las dinámicas están cambiando. Y dentro de la saturación de las grasas y eso, lo que investigué y por lo que llegué a lo de antes con respecto a las grasas trans, que la información que se me quedó es lo de que son malévolas, pero realmente lo que está buscando es cuál es la proporción de grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas más saludable, porque parece ser que están relacionadas con eh, cosas como hay procesos pro o antiinflamatorios en el cuerpo. Entonces, más o menos por ahí lo quería abordar, pero me quedé con lo anterior. Luego, lo de la solubilidad
solubilidad, o como se diga, de la fibra, viene a ser que parece, esto lo leí hace como casi 10 años en un libro de nutrición, que parece que ser que, no sabría deciros realmente qué tipo de fibra, pero que hay diferentes tipos de fibra y unas sirven por unas cosas que para otras. Me estoy empezando a enganchar mucho. Tengo que tengo que pasar de temas porque al final me quedo aquí atorado. Y luego, de fibra y su importancia en la salud. La fibra parece que es muy importante con respecto a la salud intestinal, de la flora intestinal, y también para gente que vive como con atracones. Simplemente aquí la idea clave es que si tendéis a pillar alimentos que son integrales, pues es difícil que tengáis problemas con esto de fibra. Yo lo que suelo elegir como patrón a la hora de leer lo que es las etiquetas y eso es que donde pone de los hidratos de carbono de los cuales azúcares, que sea lo más bajo posible, lo que estimo que significa que tiene un índice glucémico más bajo, ¿vale? Que tenga una cantidad de fibra igual por encima de 6, normalmente un alimento que es muy procesado tiene poca cantidad de fibra, suele tener como uno, o directamente en la etiqueta ni siquiera te pone la cantidad de fibra que tiene. Entonces, con que, de hecho hay arroces integrales que te pone una cantidad de fibra como de 3 y pico. Entonces, pero si tiene como entre más de 6 o incluso 10 en cuanto a fibra, yo diría que es rico en fibra. Y lo de que en cuanto que las etiquetas ponga que de las grasas, que pongan que de las cuales las sean saturadas las menos posibles. Por ejemplo, tú ves la etiqueta de unos frutos secos, sobre todo cuando son cocidos que no están fritos, te pone que tiene una cantidad de grasas enorme, pero de las cuales saturadas a lo mejor es muy pequeña, que es sobre todo grasas de las otras, y entonces puede ser un alimento bastante positivo, bastante bueno y cosas por el estilo. Luego pasando a otro de los temas que tengo aquí de buenas fuentes de macronutrientes, nutrientes, vitaminas, minerales, pues aquí yendo un poco con lo de arriba, pues si es de macronutrientes, ya os he comentado en cuanto a proteínas habría que tirar las que tengan mayor valor biológico, porque tiene mejor proporción de aminoácidos, entonces va a nutrir más que otras. Aquí yo, por ejemplo, me da toda la risa cuando voy al súper y veo de la barra esa que es de pavo y tú ves de lo que está hecho ese pavo y tiene 15 gramos de proteína y encima ves la composición de lo que está hecho esa barra de pavo y te pone que del cual como el 40-60% son trazas de almidón, o sea, eso es una completa basura, eso no me vale. Prefiero hacer 3 huevos que comer eso, no sé si me entiendes. Entonces, eso como pista. Y lo de nutrientes, vitaminas, minerales, pues aquí es donde habría que irse por lo de las frutas, las verduras. eh, Aunque creo que con las frutas también hay que tener cuidado con lo del índice glucémico. Aquí lo que dicen muchos, y escucho en todas partes, es que, aunque parezca antiintuitivo y que no tenga ningún sentido, que mucha gente recomienda no tomarse las frutas en zumo. No solo de decir que los zumos de fruta son malos porque están llenos de azúcares, sino que incluso de decir que en vez de exprimirte las naranjas y cosas por el estilo, que te lo que te coman las naranjas directamente. Cosa que no sé, que no entiendo muy bien del todo, pero parece ser que lo que se basan es que cuando te bebes, por ejemplo, unas naranjas, es más fácil que te bebas, por ejemplo, 3 o 4 o 5 naranjas del tirón con todas las calorías que tiene, que comerte 4, 5, 6 naranjas que te toca a lo mejor comer de manera más pausada, de lo mejor te sacia antes. No sé, igual es esa la perspectiva por la que lo dicen este tipo de cosas. Y luego de buenas fuentes de macronutrientes en cuanto a hidratos de carbono, pues yo tiraría a todas las cosas que sean integrales en general, como pista. O sea, de arroz integral, pasta integral y en general si es integral está menos procesado. Yo diría que sería hay quizás lo mejor, aquí lo que es en mi ignorancia. Y buena fuente de grasas, de macronutrientes en cuanto a grasas, pues lo que es las grasas
por ejemplo, de los aceites que estén lo menos, que sean vírgenes, sobre todo, por ejemplo, el aceite de oliva virgen extra, que no tenga los procesos que os he comentado antes con lo de que le pasan 80.000 filtros y luego le ponen químicos nocivos y luego se los quitan con otros procesos químicos y luego no sabe a nada, le ponen sabor y cosas por el estilo. Por el hecho de que en los procesos químicos los micronutrientes se pierden, o sea, de hecho, parece que solo con la cocción hay micronutrientes que se pierden en proporciones. Hay... sí, creo que eso pasa. En plan de, tú tienes un alimento y que te pone que tiene ciertos vitaminas, lo que sea, pero también hay que ver que con la cocción cuántas de esas vitaminas se pierden. En plan de yo, por ejemplo, de lo de las espinacas, que es una de las pocas verduras que estoy empezando a asimilar, porque a mí el verde como que me cuesta. Pero yo, por ejemplo, ya me vienen lavadas y yo me las como crudas. Porque pienso, aparte de que cocinadas no me gustan, pero parece que hay gente que las cocina. Y yo aquí lo que me pregunto, en ese proceso de cocción, a lo mejor está perdiendo micronutrientes y yo estoy aquí haciendo el esfuerzo de comer verde para tener micronutrientes y no que se me quemen con la cocción. No sé si me entiende. Entonces hay un poco eso ahí de comentarlo. Y luego, pasando a otro apartado que es de cuadrar macros, sí o no, pros y contras. ¿Por qué habré puesto esto aquí? Pues por el hecho de que realmente las fuentes de alimento, cuando son fuentes... bueno, antes con lo de las grasas buenas, pues que te pone que sí lo de las grasas del pescado y cosas por el estilo, pero aquí es donde hay que tener cuidado, que también incluso hay que tener cuidado con los pescados azules, que son los más grasos, porque tiene lo que es el mercurio y que el mercurio es tóxico. Sobre todo ahí tenéis que tenerlo en cuenta. No sé si en niños, en embarazadas y personas así, que tampoco hay que pasarse. Entonces, igual hay con las fuentes de grasas positivas y los pescados grandes, que son más grasos, que tienen esas grasas buenas, son nocivos, pues a lo mejor sería una buena idea usar suplementación, o sea, en plan de aceite de pescado y cosas por el estilo si no tiene ese mercurio. Una pregunta que lanzo al aire, por decirlo de alguna manera. Luego, lo de cuadrar macros, sí o no, pros y contras. Pues a ver, yo realmente... y, y ya aquí combinado con alimentos versus suplementos y cuál es la proporción de macro y micronutrientes para tener una dieta balanceada y sana, cosas por el estilo. Pues aquí dentro de mi ignorancia yo uso como eje de mi dieta, por decirlo de alguna manera, las fuentes de proteínas. Y a partir de ahí creo juego con lo demás. ¿Vale? Es como, normalmente en cuanto a proporción de macronutrientes en cuanto a proteínas, pues suelen decir que sea como entre un 15% y un... No es, creo que no he visto nada que sea más de un 30% de que las fuentes de proteínas sea en cuanto a macronutrientes y todo eso sea de proteína. Entonces, yo empiezo con las proteínas y luego adapto lo demás con la perspectiva que os he comentado hasta ahora con el vídeo, que es que los ingredientes sean de calidad y que de esa manera tengan la mayor cantidad de micronutrientes posibles. Entonces, proporciones que se suelen decir por ahí. Pues la más rara que he escuchado más o menos que puede tener sentido es como más o menos un 33, 33, 33, por decirlo de alguna manera, pero eso es muy extraño, pero lo normal que he visto por ahí es que un 10, 15, 20% de fuente de proteína, hasta completar el 50% sumado con el de proteína de fuentes de grasa y el resto de hidratos de carbono. ¿Vale? Entonces, ¿y por qué es necesario tenerlo todo? Porque el cuerpo tiene necesidades diferentes que requiere de todo tipo de nutrientes. Las proteínas son los ladrillos que mantienen el cuerpo lo que es a nivel estructural, por decirlo de alguna manera. Los hidratos de carbono están relacionados con lo que es el glucógeno y está relacionado también con el rendimiento deportivo. De hecho, el rendimiento deportivo empieza a menguar mucho en cuanto los depósitos de glucógeno se empiezan a vaciar. Eso es una de las cosas que en el alto rendimiento se cuida mucho, que ese vaciado de los depósitos de glucógeno, porque es cuando se empieza a ir cuesta abajo. Y lo que es las grasas está relacionado con diferentes patrones, con todo tipo de cosas a nivel del metabolismo del cuerpo. Por
ejemplo, las grasas saturadas que están tan demonizadas, en principio parece que son muy importantes en, por ejemplo, la segregación de hormonas sexuales y cosas por el estilo, como la testosterona y cosas así. Entonces, el cuerpo necesita de todo. Entonces, y como hoy las proporciones son variadas. ¿Y por qué he puesto esto y por qué lo estoy abarcando así? Porque los alimentos realmente, muchos, tienen un poquito de todo. Tú ves, por ejemplo, el etiquetado de, por ejemplo, de un arroz o de una harina integral o por ejemplo, de la leche y cosas por el estilo, y los alimentos son variados de por sí. O sea, por ejemplo, el arroz te pone de... Sí, la fuente predominante es de hidratos de carbono, pero también tiene proteínas. Y también alguna grasa tendrá. La leche tú la ves, por ejemplo, y tiene bastante proteína, pero también tiene bastantes hidratos de carbono, de los cuales muchos son con un índice glucémico más tirando abajo, porque por eso pone de los cuales azúcares. O sea, los alimentos, y aquí es donde viene por qué he puesto esta parte, son verlos como de cuadrar macros así, como si fuesen cosas separadas, no sé si es lo más correcto, ¿no? Porque los alimentos son complejos. Tú, por ejemplo, ves unas legumbres, te va a poner a lo mejor que tiene cualquier 20 gramos de proteína, luego tiene no sé cuántos gramos de hidrato de carbono, no sé cuántos gramos de fibra y cosas por el estilo. Entonces, ¿cómo vas a cuadrar bien esos macros, por decirlo de alguna manera, cuando los alimentos integrales, los mejores alimentos son alimentos complejos? Por eso mi perspectiva de cuadrar primero las fuentes predominantes de proteína y luego variar lo demás intentando que tengan los mejores ingredientes posibles, por decirlo de alguna manera. Yo intento, por ejemplo, en cada toma apuntar a que una fuente predominante de proteína, que sea, por ejemplo, una carne, de unos huevos, un pescado y cosas por el estilo, que sean unos 100 gramos de esa fuente, porque dentro de 100 gramos de esa fuente yo sé que tiene al menos 15 gramos de, entre 15, 25, con suerte 30 gramos de proteína con un alto nivel, con un alto valor biológico, y que se complemente con el resto de alimentos, porque si como esto, por ejemplo, con un arroz, el arroz me da cualquier 7, 8 gramos de proteínas también, y si, por ejemplo, es con unas legumbres, pues ahí van unos 20 gramos de proteínas también con valor biológico. Entonces es como que la proporción de macros, como que no se doy las proteínas y luego el resto lo varío según las fuentes, por decirlo de alguna manera. Entonces, más que proporción de macros y cuadrar macros es cuadrar las fuentes de proteínas y luego controlar las calorías que tiene cada fuente. Sería igual la perspectiva que os intento comunicar un poco. No sé si me entendéis, porque, claro, si cuadras macros a base de suplementación pura, en el que tus fuentes de proteínas puramente un batido y tu fuente de hidratos es cosas así, o sea, cosas por el estilo, más aislado, pues entiendo que se puede. Y te suplementas con grasa de pescado y cosas por el estilo, pues bueno, ahí igual se puede llevar más así, pero es que los alimentos en general son complejos y tienen un poquito de todo, ¿no? Más o menos tienen un poquito de todo. Las espinacas, por ejemplo, vendría a ser lo verde, casi eso no tiene casi nada de calorías, pero parece que tiene, pues, dentro de ese eso tiene algunas proteínas y cosas por el estilo. Entonces, primero cuadraría el valor biológico y las proteínas y luego cuadraría todo lo demás dentro de las calorías que uno espere tener, por decirlo de alguna manera, ya que la dieta en el fondo tiene que ser variada, porque el cuerpo necesita de todo. Luego de alimentos versus suplementos, bueno, y cosas por el estilo que venía aquí. Que realmente, si lo que dice mucha gente, y aquí estoy de acuerdo, es que si tú tienes una dieta equilibrada, balanceada y tienes todas estas fuentes cubiertas, no te hace falta suplementarte. Realmente el suplemento viene cuando no puedes tener una nutrición que cubra tus necesidades, por decirlo de alguna manera. Entonces,
bueno, ya hice un vídeo sobre lo que opino sobre la suplementación y cosas por el estilo, y cuál creo que es la suplementación que puede ser, que considero que es más útil dentro de mi perspectiva, que es no tomar nada de suplementación, pero por ejemplo, últimamente estoy más abierto a, por ejemplo, tener comida enriquecida. En plan de, por ejemplo, si bebo leche, de... Antes, por ejemplo, era leche entera y ahora tiendo a que sea light para que para que tenga la menor caloría posible, pero que esté enriquecida, por ejemplo, en vitamina D, en vitamina A y cosas por el estilo, que me aporte algo, no sé, pero con menos calorías. Entonces, un poco esa perspectiva, disculpadme por no expresarme tan bien como debería, ¿vale? Y luego, lo que pongo aquí de analizando comida instantánea, aquí dentro de qué problemas suelo verle muchas veces a la comida instantánea, y contrastando con lo que acabo de comentar sobre de cómo cuadro los macros y cosas por el estilo. Yo veo que mucha comida instantánea, aparte de lo que yo os he comentado con respecto de que para conservarla igual tiene que tener esas grasas trans, esa mayor proporción de sal, que las harinas tienen que ser más refinadas, o sea, que tienen menos micronutrientes, o sea, que nutre menos. Por mucho que tenga las calorías igual que el otro, en principio debería nutrir menos solo por el hecho de intentar conservar esa comida para que no se ponga mala. Pero luego también viendo de qué proporciones tiene, siguiendo la base que os digo de que la esencia, la base, la estructura es que la fuente de proteína sea suficiente y que sea de calidad. Y muchas veces veo que es que no tienen casi proteína. Entonces es básicamente te estás metiendo una fuente de proteína de una dudosa calidad, porque puede ser, yo que sé, un jamón york, un pavo de ese que ya os he comentado, con trazas de almidón y con trazas de proteína de soja, yo qué sé, y con mil historias de esas, porque se conserva mejor. y, y encima, no solo eso, sino que la cantidad suele ser ínfima. Voy, por ejemplo, viendo de algunos platos, de alguna vez que estamos en el súper, y es una de, bueno, da pereza ponerse a cocinar, aquí hay unos platos cocinados, a ver qué me encuentro. Y me da por ver lo que es los envoltorios, lo que pone en la lasaña, por ejemplo, incluso lo que es en algunas pizzas, en algunas pseudo hamburguesas medio hechas, ¿y qué te encuentras? Que la proporción de proteínas es ínfima, incluso está por debajo de los 10 gramos por cada 100 gramos de producto. Eso es, yo lo considero basura, por decirlo de alguna manera, porque encima te pone una pizza cuya fuente de proteína básicamente va a ser el queso, con un huevo de grasa, porque encima es un queso que encima será un queso de baja calidad, que no será un queso como los que me gusta comprar a mí, que son o light o con al menos 25 gramos de proteína. Y encima el queso no lo cuento como fuente predominante de proteína, lo cuento como un complemento, por decirlo de una manera. Entonces, te viene como proteína un par de pegotes en la pizza, por ejemplo, de jamón york, un pegote a lo mejor de un trozo de atún ahí mal puesto, de los cuales yo, por ejemplo, cuando consumo atún, antes consumía la lata grande, porque así podía ponerme lo que es las estas, la cantidad que yo pusiese, pero lo dejé de hacer porque me duraba mucho tiempo, el sabor era malo y me daba miedo, y aparte al usar la lata grande me hacía que consumiese más atún de manera más frecuente y me daba miedo envenenarme con el mercurio. Entonces, por eso opté a pasarme otra vez a las latas pequeñas de atún, de las cuales una lata pequeña te suele venir como 60 gramos solo 60 gramos de atún. O sea, obligatoriamente tengo que usar dos latas para tener al menos 25 gramos de una buena fuente predominante de proteínas. Que aquí, dicho sea de paso, al usar ya otra vez las latas pequeñas, consumo menos atún que antes, que tenía la lata grande. También estoy comprando estas latas de atún sin aceite. O sea, creo que lo ponen como al natural, que no tiene nada de aceite. Entonces me estoy quitando esas grasas innecesarias, porque realmente, a no ser que viniesen en aceite de oliva virgen extra, ¿para qué meterle más un aceite procesado? O
O sea, ¿para qué meterle un aceite de girasol que a saber si está muy procesado o no? Pues para eso me lo pillo al natural, que venga lo que es en agua, que se conserve, consumo y, y cosas así. Un truquito ahí que he estado haciendo ahora y lo que digo, consumo menos, el sabor está mejor que cuando consumía antes, tiene menos calorías porque no tiene aceite que le han incluido para hacer la conserva, que no es un aceite de alta calidad. Intenté probar de con la lata grande comprar el atún con el aceite de oliva, aunque no sea virgen extra, pero el problema que vi es que al guardar la lata grande en la nevera, el aceite se solidifica y luego queda como una pasta queda como un tanto asqueroso el atún con esa pasta de aceite y no sé, como que queda como desagradable. Por eso la opción de hacer del atún en aceite de oliva tampoco la vi, me fui por la parte de escurrido y me está gustando la idea, por eso os la quiero compartir. Pero yendo un poco a lo que estaba comentando, que, que encima ahí dan por hecho, por ejemplo, una pizza de un par de pegotes de jamón York, o peor aún, de panceta, que un pegote de atún, cuando yo para tener mis fuentes de proteínas bien cubiertas necesito 2 latas escurridas, que sean al menos 100 gramos de atún, y te ponen 2 pegotes, un queso de mala calidad que a lo mejor tiene 16 gramos de proteínas por cada 100 gramos, con suerte, y a lo mejor tiene hasta 3,5 gramos de sal por cada 100 gramos, cuando yo intento pillar los quesos con menos de tirando al 1, es imposible es muy difícil que tenga menos de 1, pero que tienda al 1, que tenga la menos sal posible. O sea, te estás metiendo mierda. O sea, si eso lo único que tienes es una harina de baja calidad, un queso de baja calidad, una proteína que no existe, que es de bajísima calidad, te estás metiendo calorías y encima con la harina refinada luego vas a tener hambre. O sea, eso es... Yo, ahí viendo de la lasaña esa que había, de que 7 gramos de proteína por cada 100 gramos. Y tú ves, y a lo mejor la pasta es una pasta que no es integral. O sea, es una harina refinada. La carne es una carne que seguro que está súper procesada, por el hecho de para que mantenerlo más en conserva. Y tú ves, por ejemplo, dentro de la carne picada, los envoltorios de cuánta proteína tiene la carne picada. Y a lo mejor tiene menos de 20 gramos de proteína por la carne picada, porque una técnica que suelen meter a ese tipo de carnes procesadas es que le enchufan agua con sal. O sea, que encima tiene menos proteína y tiene más sal. O sea, entonces al final, fijaos como con la perspectiva de los ingredientes, todas estas comidas instantáneas, te estás metiendo basura al cuerpo, porque los alimentos, al menos según mi ignorancia y lo que entiendo, que tienen mejor proporción de micronutrientes y que tienen mejores fuentes de nutrientes, tienden a ser alimentos que no se que al procesar, que al ponerlos como instantáneos, al conservarlos, los deterioran, los dañas. Quitando a lo mejor como fuente de proteína la sección de, por ejemplo, el jamón serrano o, y cosas así, pero ahí el problema es que le meten demasiada sal. Ese es quizás, pero siguen siendo una fuente de al menos 25, a lo mejor 30, alguna bestia habrá ahí de más de 30 gramos de proteína por cada 100, pero quitando esas excepciones, los alimentos precocinados son, en esencia, son basura. No tienen nada por estas cosas. Y encima si le metes que para conservarlo le tienes que meter las grasas trans, pues ya lo estropeas completamente y es peor, es dañino. ¿Sabes? Luego, pasando al siguiente apartado, ¿qué hacer? Dieta fitness versus rendimiento deportivo. Voy a parar el vídeo aquí para pensar en qué digo, porque ahora mismo me pilla sin ideas. Vale, ya sé cómo desarrollarlo más o menos, y aquí el resto de apartados que van después con respecto al rendimiento. Quizás es porque si el fitness está más centrado, por ejemplo, en la estética y el rendimiento deportivo pues puramente en el desempeño,
Siguiendo con lo que ya os comenté antes con respecto de que cuando se acaban los depósitos de glucógeno es cuando empieza a haber más problemas con respecto al rendimiento. De, eh, entonces, de hecho, con esto de lo del glucógeno, creo que incluso en deportes de larga duración, ¿vale? En plan de ultramaratones y cosas por el estilo, de como que a nivel metabólico, como que a la media hora, a la hora, sobre todo se empieza la parte de quema de grasas, que se viene a ser como la parte predominante, pero que igualmente, aunque a nivel metabólico sea predominante la parte de grasas, en cuanto se acaban los depósitos de glucógeno, es cuando empieza como el bajón de rendimiento. Igualmente, aunque ese deporte tenga una fuente predominante de energía que sea las grasas, para que veáis lo importante que es el glucógeno a nivel de rendimiento deportivo. ¿Vale? Simplemente este tipo de cuerpos se van haciendo cada vez más... se, ay, se van haciendo cada vez más eficientes, más eficaces, gastando menos glucógeno y gastando más grasas en vez de los glucógenos. Ahí es ese punto. Y aquí es donde voy a aprovechar y aquí le doy salida a otro tema que tengo aquí, que es el de qué comer para mejorar rendimiento siendo runner, diferencias dependiendo del impacto fisiológico. Pues a ver, este tema me pilla a contrapié porque lo tendría que investigar. Os voy a tirar un poco de lo que recuerde, pero por un lado yo diría que mantener ese depósito de glucógeno lo más lleno posible para que no dé ese bajón de rendimiento, e incluso creo que en deportistas de ultra resistencia y esto, no sé si incluso se suplementaban hasta con grasas y cosas por el estilo, me pilla me pilla muy sin conocimientos este tema, por eso lo quiero abordar aquí y me da pereza increíble investigar para hacer un vídeo de este tema porque simplemente no me interesa. Mis deportes son otros. Aquí una cosa curiosa con respecto a los runners y sobre la suplementación es que no sé si ellos deberían incluso suplementarse con hierro porque al estar con impactos constantes con el suelo, con los pies, entonces esos impactos parece que van rompiendo los glóbulos rojos, si no recuerdo mal, y parece que los runners pueden tener problemas ay, ¿cómo se llama? De anemia. Creo que sí, creo que podían tener problemas de anemia, no por el hecho de que se van cargando los glóbulos rojos al correr por los impactos. Y aquí una pregunta que lanzo es, ¿y eso, por ejemplo, los artistas marciales también? ¿Les puede afectar los que están golpeando todo el tiempo al saco? Y ahora pensándolo un poco así en frío, pues igual no, porque a lo mejor un runner se tira corriendo 2 o 3 horas y un boxeador, pues bueno, a lo mejor se tira golpeando una hora, pero si se tira golpeando 4 horas al día, igual se acaba con los nudillos rotos. Igual no le da el cuerpo para estar con tantos impactos. Puede ser una idea aquí que me acabo de inventar, pero hay que lo tengáis un poco en cuenta. Entonces, volviendo a lo de dieta fitness versus rendimiento deportivo. Pues si la dieta fitness está centrada en aspectos estéticos y una cosa que suelen recortar como lo que se suele recortar como base vienen a ser los hidratos de carbono a la hora de hacer definiciones, y los hidratos de carbono están puramente relacionados con las reservas de los depósitos de glucógeno. Entonces significaría que en cuanto a rendimiento, lo que es la dieta fitness, sobre todo en definición o para mantener ese aspecto estético super esto, pues a lo mejor hay un conflicto grave de intereses, porque el cuerpo, para tener su mayor rendimiento, lo que requiere es tener esos depósitos de glucógeno lo más llenos posibles para que no entre la fatiga y rendir lo mejor posible. Entonces ahí eso que lo quería un poco comentar por encima. Aunque dicho sea de paso, hay deportistas que se siguen viendo súper bien. Por ejemplo, los velocistas, si se ven con un nivel de definición de bastante alto. Entonces, ahí tiene que haber quizás un equilibrio raro ahí. Luego, nutrición y rendimiento deportivo. ¿Qué más se me puede ocurrir aquí? ¿De qué me acuerdo? Aquí dentro de esta parte, pues a ver, siguiendo como base quizás lo que os he comentado de tener unas buenas fuentes de proteínas como base,
tener los depósitos de glucógeno llenos, si es posible, con unas fuentes de carbohidratos que sean de calidad, que den nutrientes, y aunque sean con un índice glucémico alto, que al menos te aporten algo. Yo aquí, aunque no hay que demonizar tampoco todo, porque al final, como en los venenos, el problema está en las proporciones, de pasarse. Yo recuerdo, por ejemplo, en un viaje que hice con mi chica a Navarra, que estaba cao, estaba out, y una Coca-Cola, que es azúcar en vena, me dio la vida y me resucitó, me salvó el día, y cosas por el estilo. O sea, que hay que saber utilizar los alimentos en cada cosa. Simplemente lo óptimo sería que en vez de haberme tomado esa Coca-Cola, a lo mejor hubiese tenido acceso a fruta. Por ejemplo, de un par de plátanos o cosas por el estilo que me suban ese azúcar en sangre y que encima me aporten otros micronutrientes. Eso es un poco. Entonces, tenemos... a ver, me estoy atorando aquí. De nutrición, fuente de proteínas, fuentes de hidratos, tener los depósitos de glucógeno llenos, las grasas que sirva. Aquí ya no sabría deciros mucho, simplemente que supongo que en deporte de fuerza, si uno tiene, por ejemplo, las grasas saturadas muy bajas, no sé hasta qué punto eso afectará a lo que son los niveles de generación de testosterona, y eso puede estar relacionado con lo que es los niveles de fuerza, aunque la testosterona está relacionada con el rendimiento en casi todos los deportes igualmente. Entonces, eso ahí... Bueno, ahí es donde viene de que cómo generar testosterona de manera endógena. Los optimizadores, pues lo que se suele decir es las carnes rojas, que las carnes rojas que tienen, pues tienen grasas animales. Y las grasas animales suelen ser las grasas saturadas. Entonces, que estén con esa optimización, ese punto. Entrenamiento de fuerza, entrenamiento de fuerza, o sea, que requiera esos impactos. Y no sé si también lo que es incitación a nivel íntimo y cuáles eran los otros incrementadores de la testosterona. Ahora mismo, no, es que igual había algún otro, pero era más o menos así. Y luego otra cosa en cuanto a nutrición y rendimiento deportivo, ya os comenté antes sobre lo del hierro en runners, ¿vale? Por el hecho de que pueden deteriorar sus glóbulos rojos, pero también está, creo que el hierro en las mujeres, porque hay mujeres, por ejemplo, que con la menstruación como que tienen problemas incluso de anemias y cosas por el estilo. Ahí sería otra parte a tener en cuenta, ya sea de tener ese hierro por suplementación o comiendo fuentes fuertes en hierro, que aquí lo típico es las lentejas con chorizo, que tienen mucho hierro. ¿Y qué otra cosa que me acuerde de cuando hice el curso este de experto en nutrición deportiva, que fue hace casi 10 años que ponía? Pues ponía como que tener buenas fuentes de vitamina C, por el hecho de que creo que, igual me equivoco, ¿vale? Pero que la vitamina C está relacionada con los procesos de regeneración de las fibras de colágeno. Entonces, y creo que también con respecto a las lesiones, la vitamina C creo que es muy importante con eso de al recuperarse de las lesiones. Entonces, yo recuerdo en el manual cuando hice ese curso que ponía que en deportistas de élite la vitamina C era muy importante por estos procesos regenerativos. También otra, otra cosa que recuerde, voy a parar un momento, pues aquí tengo lo de importancia del calcio, principales fuentes de calcio, suplementación y sus consideraciones. ¿Por qué puse esto? Porque el calcio, la gente piensa que solo está relacionado con lo que es el hueso, pero el calcio también está relacionado con las contracciones a nivel muscular. Entonces, ahora me pilla un tanto desactualizado y con poca memoria, pero diría que también es importante tener una buena fuente de calcio por el hecho de que está relacionado con las contracciones musculares. Entonces, ¿y qué más cosas tengo aquí? Pues a ver, fuentes de vitaminas y minerales, pues ahí más o menos creo que ya lo abordamos un poco antes, de frutas, verduras, alimentos de máxima calidad, que las fuentes, que es las proteínas, por ejemplo, no es lo mismo la proteína de una gallina
que ha estado encerrada que una gallina de campo. No es lo mismo los huevos de esa gallina si ha estado encerrada que ha estado de campo, pues lo mismo. O sea, todo ese tipo de cosas cambia mucho las proporciones de micronutrientes que nos puede dar. Solo que es caro, solo que es muy caro. Luego, ¿qué más cosas? Pues a ver, vamos a ir cerrando temas. Pues aquí ya casi para cerrar el vídeo, porque lo de los transgénicos ya lo abordé un poquito con lo que os comenté antes. Lo de los peligros del azúcar, peligros de la sal, productos nutricionales, alimentos concretos muy interesantes. Bueno, eso más o menos lo abordé. Y lo de la sal últimamente no lo tengo tan claro porque parece que el problema que la sal tiene que ser una especie de equilibrio con el potasio y simplemente que si te metes mucha sal sin ese equilibrio a corto plazo como que sí puede haber como cierta retención, pero que luego el cuerpo como que se equilibra solo. Entonces no lo tengo muy claro si es tan nocivo como se hace vender. Lo del azúcar, de peligros que sí puede tener el azúcar, pues que te acabes cargando el páncreas por por tener que estar segregando constantemente insulina de manera constante, por tener dietas con un gran índice glucémico, que llegue el páncreas, que en algún momento, junto con la grasa visceral, que crea mayor resistencia a la insulina y tiene que estar segregando más insulina, entonces al final llega un momento en el que el páncreas revienta por estar por sobreusos y acabes teniendo diabetes tipo 2. Entonces, por eso es el peligro del azúcar. Aparte de que el azúcar creo que estaba relacionado con un montón de cosas nocivas también. Lo que es con esas cosas de alimentos concretos muy interesantes. Y aquí puse alguna fruta, la avena. O sea, la avena dentro de los hidratos de carbono vendría a ser muy. Creo que es el hidrato más interesante incluso. Y lo que es en fruta, parece que la más interesante viene a ser los aguacates incluso, sería la más interesante. ¿Cuáles os parecen las frutas más interesantes? Pues quizás bueno, al final acabo diciendo todas las frutas que existen. Porque a ver, porque las naranjas y los limones nos dan la vitamina C. Parece que los frutos rojos y cosas por el estilo están incluso relacionados con la parte de los antioxidantes y parece que incluso, por ejemplo, los frutos rojos a la hora de tener infecciones de orina vienen incluso hasta bien. El aguacate es una fuente muy buena de grasas buenas. De los plátanos, lo que es por el potasio y por el chute de energía que puede dar. Entonces, esas serían igual las mejores frutas, las que os acabo de comentar un poquito aunque quedan por fuera, ¿cuáles he dejado fuera? Las manzanas, las peras y cosas por el estilo que he dejado fuera. Igual las interesantes son las que he comentado antes, aunque supongo que todas tienen su utilidad, simplemente hay que saber eh, para qué. Otras alimentos concretos muy interesantes que tengo. Lo que es por aquí, pues en cuanto a fuentes de proteína, creo que el rey si la mejor fuente de proteína viene a ser la leche materna y luego le siguen los huevos, pues vendrían a ser los huevos como la fuente más interesante de proteína igual. Y de hecho he escuchado cosas como que un huevo viene a ser un alimento muy completo porque viene a ser como una célula entera y cosas por el estilo. O sea, los huevos sería como la fuente más interesante y fuentes de grasas, pues las fuentes de grasas interesantes pues tienes el aceite de oliva virgen extra, los pescados grasos, aunque hay que tener cuidado con no envenenarse con el mercurio, y los aguacates. Entonces, ahí estarían las mejores fuentes de eso. Y otros tipos de fuentes de micronutrientes, pues aquí es donde ya me pierdo porque yo no soy de comer verde. Simplemente yo me obligo a comer espinacas. Que en principio yo vi unos cuantos rankings sobre. sobre. Ay, sobre los verduras y eso que son las mejores. Vi lo de las espinacas, que encima tenía buenas proteínas y aposté por ellas. De verde yo apuesto solo y exclusivamente por las espinacas. A lo mejor parece que los tomates también son buenísimos, aunque no sé si el tomate viene a ser una fruta más que una verdura. De también otras fuentes. ¿Cuál, cuál es una fuente que esté olvidando? Un momento. Ah,
y estas importantísimas que vienen a ser unas troncales que sirven más o menos para todo, que vienen a ser las legumbres y los frutos secos. Las legumbres porque tienen, parece que tienen, que yo pensando de cómo he vivido desnutrido toda la vida, porque siempre he comido mucho judías pintas. Entonces, parece que las legumbres también en micronutrientes son muy ricos, tienen una buena fuente de proteínas, tienen unas buenas fuentes de hidratos de carbono. O sea, es un alimento como muy complejo, muy completo, pero simplemente hay que tener cuidado con los gases. A mí, por ejemplo, eh, creo que las legumbres me afectan a nivel digestivo cuando repito mucho en varios días seguidos. Si, por ejemplo, hago una toma de garbanzos, de lentejas o de judías, si es una, noto que no me afecta mucho, que no tengo muchos problemas con gases, sobre todo si me lo hago en casa. Si como fuera, algunas que he comido en restaurantes, sí me afecta mucho. No me digáis por qué, porque no lo sé, pero tengo muchos gases, pero como lo hago en casa no me afecta. Pero si, por ejemplo, como al mediodía, por la noche y al día siguiente vuelvo a repetir, luego noto que el estómago no le sienta muy bien comer tanta legumbre. Entonces suelo consumir legumbres 2 veces a la semana. Más o menos por eso. Y los frutos secos parece que también es súper complejo porque tiene súper completo porque tiene un huevo de minerales, tiene, tiene un huevo de proteínas, tiene las grasas buenas. El problema es que son muy densos a nivel calórico y el problema también es que muchas veces los frutos secos nos vienen procesados con frituras y con mucha sal, que es como que los estropean. Y aquí una de las cosas que me preocupa es porque pone de las grasas de las cuales, y claro, para conservar esos frutos secos, si le han metido una fritura, igual los han estropeado metiéndolos en grasas trans. Entonces, lo suyo con los frutos secos es consumirlos cocidos, quizás, o directamente crudos, quizás también sería un poco ahí lo que es esta parte. Entonces ahí quedan. Pues al final me ha salido todo un apartado con los fuentes interesantes de nutrientes. Y por otro lado, ¿qué más tengo aquí de abarcar? Pues a ver, ¿qué más cosas abarcar? Pues la hidratación y el deporte. Pues aquí la hidratación parece que no sabría deciros ahora mucho, porque yo esto lo estudié hace mucho, que si la osmolaridad del agua y cosas por el estilo, pero simplemente también, al igual que os he comentado, que cuando se acaban los depósitos de glucógeno, el rendimiento empieza a menguar mucho. Parece que también con los procesos de deshidratación del cuerpo, si no estáis reponiendo suficiente agua para la actividad deportiva, la deshidratación también baja mucho el rendimiento deportivo. No sé, no recuerdo si era que en plan de una deshidratación de un 1% era una pérdida del 10% de rendimiento. O sea, movidas por el estilo. Ahora mismo no sabría las cifras exactas. La única que sí recuerdo es que parece que una deshidratación de más del 7% puede ser peligrosa para la vida, pero que en parte también puede ser entrenable porque personas como deportistas que tienen control de peso o culturistas que se secan, como que incluso superan un poco ese umbral, pero con un alto riesgo de incluso de palmar por estar con esa deshidratación. Simplemente aquí, dentro de lo que me acuerde, pues en base de tener una hidratación constante durante la actividad física, y si va a ser muy prolongada en el tiempo, parece ser que esto no me lo aplico, ¿eh? Yo bebo agua de grifo y tan pancho entrenando como 3 o 4 horas, no sé si me entiendes, pero que lo ideal sería de que aparte, si la actividad va a ser como de más de una hora, de hora y media, que esa hidratación que te metas, esa agua que te tenga ciertos minerales que las enriquezcan. Aquí es donde vienen que si las bebidas tónicas y cosas por el estilo, ¿vale? Que es importante para el rendimiento deportivo, que es un poco lo que estamos abarcando ahora. ¿Y qué más temas hay que no haya abordado? Pues solo quedaría un tema de cierre, que lo puse como reto: comer fitness de manera económica. Y en general también puede ser de reto de comer saludable de manera económica. Que como veis, si tenemos el punto de partida que una fuente de un alimento, eh, solo por ser ese alimento, que ese alimento sea saludable, por decirlo de una manera, por los procesos por los cuales se ha hecho y cosas por el estilo, eh, cambia mucho los micronutrientes que pueda tener. Aquí viene otra cosa que he escuchado últimamente, de que en plan de que en las fuentes vegetales que tenemos ahora, en plan de los hidratos de carbono y eso, por los
procesos de cosecha intensiva que hacen que la tierra esté menos enriquecida, hace que también todos esos alimentos tengan menos micronutrientes que en antaño cuando la tierra no estaba tan sobreexplotada. O sea, fijaos cómo, incluso en alimentos que aparentemente siempre son saludables, el cómo se producen, cómo se hacen los procesos de producción, aquí por ejemplo, con estas tierras que no estén sobrecultivadas, sobreexplotadas, los ejemplos que os he dicho de las gallinas que vivan en libertad y que no estén en jaulas, que tiene que ver con los huevos que producen y con la carne que producen, lo típico de no lo mismo un jamón, de un cerdo que está encerrado, de por ejemplo un cerdo que ha habido en libertad, que es semisalvaje, pata negra, que ha comido bellotas y cosas por el estilo. Fijaos cómo no solo vale decir que el jamón o X cosa es buena, sino que encima de, oye, ¿y cómo se ha hecho ese jamón y cómo se ha hecho esa cosa? Y aquí es donde viene lo del reto de comer fitness o comer saludable, que es que el entorno en el que estamos, sumado a que los alimentos más baratos suelen ser alimentos que están ultraprocesados por el hecho de que ese procesamiento hace que se mantenga mejor en el tiempo, que se puedan transportar más, que se puedan envasar y cosas por el estilo, que no se pierda tanto eso. O sea, lo más barato es lo más nocivo, lo más barato tiene menos micronutrientes y en general se resume en que muchas veces para comer de calidad tienes que ser rico, tienes que tener pasta, tienes que dedicar mucho dinero para comer con buenas fuentes de alimentación. Porque, por ejemplo, no lo mismo, por ejemplo, de comerte... una cosa que dicen es que comer pechuga de pollo que es más saludable, ¿vale? Y yo te pregunto, ¿es lo mismo una pechuga de pollo que de la barata que la han inflado con agua y sal para que pese más, que ya de por sí eso significa que en proporción por cada 100 gramos igual tiene menos proteína, y que otra que sabes que no está con esos procesos y que casi te han eliminado al pollo enfrente tuya y es un pollo que ha estado ahí totalmente saludable y cosas por el estilo? O sea, obviamente no es lo mismo, pero claro, los precios de una y otra no tienen nada que ver. Entonces, quizás para tener una dieta más fitness habría que tender al veganismo y cosas por el estilo, o sea, una dieta más vegetariana. ¿Y por qué lo digo? Porque si hay alimentos como las legumbres, que son más o menos baratas y que son muy completas, que puedes complementar con, por ejemplo, un arroz integral, que el arroz integral de por sí creo que vale, que es mucho más caro que el arroz normal, y tú dices, ¿y por qué las cosas integrales son más caras que las cosas que no son integrales? Parece ser que al, al hacer los procesados, te venden el arroz que está procesado, pero lo que sale del proceso también lo venden para otras cosas. Entonces, como que pierden como beneficios. Algo así había visto, no me hagáis mucho caso. Entonces, comer bien, comer fitness, comer saludables es súper caro, porque tienes que tener los mejores ingredientes que igual valen el triple. Encima, como te metas a que sea alimentos eh, amigables con la ecología y cosas, con el planeta y cosas por el estilo, pues ya se te suben los precios más aún. Que las frutas, para que sean ideales, que tienen que ser frutas de cercanía y encima de temporada, que hacen que las cosas estén caras. Yo, por ejemplo, yendo al súper con las cosas que han estado pasando este año, de medio melón, que pasar de valer 2 euros a valer 5 o 6 euros, medio melón. O las naranjas pasar de valer de una semana a otra 5 kilos de naranjas, 4 euros a valer incluso más de 5, 6, 7 euros. Entonces, al final es, por no decir que los aguacates, que son carísimos, el pescado, que es carísimo siempre, la carne roja, que es carísima siempre. Entonces, al final, uno tiene que buscarse las mañas de que si o te dejas una fortuna lo que es en nutrición, o es realmente complicado tener una dieta balanceada con ingredientes buenos y que nutra lo suficiente. Entonces, fijaos cómo la falta de ingresos, bueno, la falta de ingresos, la gente sin recursos suficientes se puede ver en un círculo vicioso en el que va a estar menos nutrida, va a estar incluso más cebada, más gorda, por el hecho de que
los alimentos que tienen los sacia menos, entonces comen más, y al ser más baratos, pues comen más de esos alimentos que están malos, y en general como que van a estar peor, con peor salud y eso, por simplemente no tener acceso a a los mejores ingredientes. Porque, por ejemplo, tú te vas a comprar unos frutos secos que no estén procesados, y son carísimos. Pillarte, por ejemplo, una bolsa de almendras que no esté procesada es carísimo. Pero luego la de refritos que tienes al lado, que está combinada con legumbres y cosas por el estilo, te vale baratísimo. Entonces, fijaos cómo es casi todo un reto esto de intentar comer de manera saludable si no dedicas bastante dinero en ello y cosas por el estilo. Bueno, más o menos he abarcado todos los temas, me he enredado muchísimo en muchas partes. La idea de este vídeo era comentaros ideas clave, porque como os comento, vídeos por separados no me apetece hacerlos porque dentro de la investigación lo que más me interesa es el rendimiento deportivo, la disciplina de combate y la fuerza, y aquí hay muchas cosas que se escapan dentro de mis intereses, pero que tenía información que igual puede ser de ayuda, y por eso estoy haciendo este tipo de vídeos, aunque sea desordenado y diciendo alguna estupidez que me equivoque, pero bueno, ahí la intención y las ideas están ahí. Queda pendiente otro vídeo relacionado de esta lista de reproducción de nutrición y composición corporal, pero ya has entrado más en cosas de composición corporal, que este va a ser más cortito, creo que tiene menos temas. Un saludo y hasta otra.